Bueno, vamos a ver. Este problema que estamos resolviendo, dejen ver, ahí está grabando. Gracias. Ok, estamos resolviendo el problema que viene propuesto en el libro del doctor Jiménez, que dice que tenemos 4 corrientes. Aquí tenemos sus datos: corriente, WCP, temperatura de entrada, temperatura de salida. Entonces, se supone que es un proceso que tiene 4 corrientes: 2 corrientes frías que se deben calentar, 2 corrientes calientes que se deben enfriar. Entonces, su WCP, ¿qué cosa es W? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿dónde andan? Su cámara no la activen, pero su micrófono sí, para que esto sea interactivo. ¿Sí, sí ven o no? Sí, sí, se ve bien. Ok, ¿qué cosa es W? ¿Qué cosa es W? Ya se les olvidó. No puede ser. ¿Qué cosa es W? ¿Carga? No, no es carga. La energía. ¿No? Aquí acuérdense, W es flujo másico, ¿ok? WCP sería el flujo másico multiplicado por la capacidad calorífica. Y eso, en otras palabras, pues, sería la cantidad de energía que transporta una corriente, ¿ok? Entonces, miren, tenemos este problema, ¿ok? Esas son las 4 corrientes. Tenemos su WCP, o sea, W es flujo másico, el CP, el producto del flujo másico, y la capacidad calorífica sería cuánta energía tiene la corriente por unidad de cambio de temperatura. También tenemos las temperaturas de entrada y temperaturas de salida, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿se acuerdan? Para que se acuerden, la primera parte que hicimos a este respecto fue resolver el problema únicamente utilizando servicios. Y en esta parte, déjenme ver. En esta segunda parte utilizamos el método de contenido de calor. Entonces, el método de contenido de calor nos dice que hagamos un gráfico. Que tiene de un lado temperatura en grados Fahrenheit y en el otro lado el WCP, el contenido energético de cada corriente. Y lo dibujemos. Entonces empezamos aquí. Arriba van las corrientes calientes, abajo van las corrientes frías. Arriba iría H1, que empieza en una temperatura. Aquí tenemos que hacer una graduación: 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600, 500. Entonces, lo mismo tenemos que hacer abajo. Vamos a ponerle 600, 500, 200, 300, 200 y 100. ¿Ok? Entonces, en la parte de abajo voy a ponerlo en color. ¿Abajo qué cosa va? Abajo van las corrientes frías y arriba las corrientes calientes. Así es. Al Entonces, revés, ¿no? no, abajo van las frías, arriba las calientes. Entonces, y voy a hacerlo con colorcitos, así como en el apunte. Entonces, para graficar la corriente C1, si tengo dudas entre C es por cold, H es por hot, y si tuviera dudas, pues yo veo aquí, dice temperatura de entrada, ambas en grados Fahrenheit. Fíjense bien, si tuviera dudas, la temperatura de entrada es 140 y la de salida 320, o sea, yo lo que busco es que esta corriente fría
se caliente, ¿verdad? Esta corriente fría se va a calentar. Este empieza a 320 y debe salir a 200. Entonces es una corriente caliente que se va a enfriar, una corriente caliente que se va a enfriar. Entonces abajo van las corrientes frías. Empiezo a graficar temperatura inicial 140. Entonces pues voy a empezar con por acá. 140, ¿ok? Y debe acabar a 320. Entonces voy a hacer una línea como por acá. Quedamos que aquí lo único que voy a procurar, o lo que voy a hacer es que la base debe ser el WCP. O sea, que si para esta corriente C1 el WCP es 1.445, o sea, casi 1.5, yo lo que debo buscar es que la base en 140 mida una distancia, pues aquí está el 1, aquí está el 2, y como por aquí el 2.5 o el 1.5, que la base sea el WCP. Entonces, esto debe acabar en 320. 320, ahí está. Esta sería mi primer corriente, así más o menos, ¿no? La corriente 2 empieza en 240, aquí busco el 200, 240, lo pongo por acá. Voy a dibujarla como por donde está el 4, 240, va a estar como por ahí. Y debe terminar en 500, el 500 está por acá arriba, voy a hacer esto. La base debe medir 1.153, entonces va a ser un rectángulo más corto, o sea, de una distancia de 1, 1.1, entonces ahí está. Esta sería mi corriente C1, esta sería mi corriente C2. Para las corrientes calientes, aquí, para ejemplo, para propósitos ilustrativos, voy a dibujarlas en rojo. La corriente H1 empieza en 320 y acaba en 200. Busco el 320 y mide 1.6. Entonces, 320, 1.6. Acaba en 200, acaba como por acá. Hago mi rectángulo. Y esta sería la corriente H1. La otra corriente H2 mide 2 de distancia. Empieza en 280, perdón, empieza en 480, que 480 va a estar por acá arribita, y acaba en 280. Entonces, lo haría algo así. Y aquí le pondría 280, 480. No, los valores para que sea más fácil identificar 280, perdón, 200, 320. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ese sería mi diagrama de intercambio de calor. Ahora, la única regla que debemos seguir para hacer los intercambios, ¿cuál es? Está a lo largo del documento, de las hojitas, de los apuntes que les envié. La única regla es la siguiente. Debo hacer intercambios entre la parte más caliente de las corrientes calientes y la parte más caliente de las corrientes frías. Aquí me faltó ponerle que esto está en 500 y 240. ¿Ok? Entonces, la parte más caliente de las corrientes calientes estaría aquí en 480. La parte más caliente de las corrientes frías estaría acá. ¿Ok? Sería H2 con C2. Así es. Entonces, ese sería el primer intercambio propuesto. Entonces, primer intercambio. Y aquí para hacer los intercambios, pues nosotros en la primera clase de esta unidad establecimos las reglas. Primero dibujo un rectángulo, las flechas de arriba van hacia la derecha, las flechas de abajo van hacia la izquierda. Arriba pongo los datos de la corriente caliente, temperatura de entrada, temperatura de salida. Abajo pongo los datos de la corriente fría en minúsculas, temperatura de entrada, temperatura de salida. Ajá. El intercambio, pues aquí lo voy a indicar. El primer intercambio sería H2. Entonces, primero me fijo en mis datos, ¿verdad? Fíjense bien, me fijo en estos datos y me fijo en este diagrama. Entonces, estoy intercambiando H2. La temperatura de entrada, esta es una corriente caliente que se enfría, o sea, estoy en esta temperatura y voy a ir descendiendo hasta acá. La temperatura de entrada sería en 480 grados Fahrenheit. La de salida deberían ser 80 grados Fahrenheit. Es lo que apuntes, pueden ver sus apuntes. Pueden ver el libro, porque este problema es el primero que viene el libro. Ahora, de la corriente fría, la temperatura de entrada serían 240 grados Fahrenheit, la de salida serían 500 grados Fahrenheit.
¿ok? Por otra parte, yo les había explicado, los intercambiadores de calor se deben manejar por criterios económicos una delta T en las terminales frías y una delta T en las terminales calientes. Aquí la delta T, y se le pone su índice C de frío o de cold, la delta T sería la temperatura de arriba menos la temperatura de abajo, que para este caso serían 280 grados Fahrenheit menos 240. Ahí se alcanza a ver, serían 280. Esta delta T es de 40 Fahrenheit. Esta delta TH, o sea, la delta T en las terminales calientes. Fíjense bien, aquí sería T1 menos T2. Serían 480 menos 500. Aquí estaría menos 20. No se puede. Exactamente eso, ¿eh? No se puede. ¿Por qué no se puede? Déjenme acá. No se Porque no cumple con la regla de que la delta T mínima debe ser 20 Fahrenheit. Además de eso, ¿ah? La ley de las leyes de la termodinámica dicen que el calor solo se transfiere de regiones de alta energía a regiones de baja energía. Es decir, esta es la corriente fría que se debe calentar. Es imposible que si yo quiero, imagínense, es como si yo les dijera, quiero hervir agua, tengo agua y quiero que alcance la temperatura de ebullición. Para calentarla, tengo un fluido de aceite que está a 80 grados, ¿verdad? Pero yo quiero que el agua alcance 100. ¿Puedo hacer? Pues nunca voy a alcanzar 100 grados, ¿verdad? Si tengo un fluido. Nada más, al contrario, lo que voy a hacer es con el agua calentar ese fluido. Es lo que estaría pasando. Ahora, esta delta T que debe haber en los terminales, hay un concepto para intercambiadores de calor que es la delta T mínima. Aquí mi problema me maneja que la delta T mínima es de 20 grados Fahrenheit. ¿Ok? Esa delta T mínima, ¿por qué se establece o con base a qué se establece? Los escucho. Amy. Fernando, Chino, ahí David, ¿por qué? ¿Para qué me sirve la delta T mínima? La delta T mínima sirve, es un criterio económico. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ok, la delta T mínima es un criterio económico, es una diferencia de temperaturas que debe haber en las terminales para que el tamaño del intercambiador sea adecuado, porque si esta delta T fuera cero, yo requeriría un intercambiador con área de intercambio infinita. Entonces yo al menos requiero esta delta T para este problema sea de 20 grados Fahrenheit. Aquí no se cumple, de este lado no se cumple. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? Pues modificar las temperaturas, ¿verdad? Pero de manera consciente, de manera inteligente. Aquí no hay problema, estas temperaturas, cuando no hay problema, las temperaturas se dejan como están. Pero cuando yo tengo problemas, cuando esto no se cumple, las temperaturas las debo modificar, pero pensemos cómo las debo modificar. Chéquenle cómo se puede y cómo no. Por ejemplo, yo podría poner esta temperatura de entrada en vez de 500, ponerle 520, ¿verdad? Se cumple el delta T, pero ¿cuál sería el problema? Que estaríamos sacando más calor y sea un coste mayor. El problema sería esto, miren que mi corriente caliente está a 480, ponerla a 520 significaría esto. Elevar esta línea hacia arriba y decir que aquí pues no está entrando a 480, que está entrando a 520, o sea, le tendría que añadir calor a esa corriente y eso pues, no me conviene. Lo que me conviene decir es, bueno, pues con 480 esta temperatura no la voy a alcanzar. Lo más que pueda alcanzar, conservando la delta T mínima, 460. 460. y eso traté de escribírselo lo mejor que pude para describir en las notas, ¿ok? Para que empezaran a hacer cálculos.
Ahora, aquí están los 460. Lo que sí es que veo que el intercambio es termodinámicamente factible, entonces empiezo a hacer cuentas. Yo digo, en un intercambiador de calor, la corriente que cede el calor que cede de la corriente caliente tiene que ser igual al calor que recibe la corriente fría. Eso siempre se cumple. Y esta cantidad de calor que cede la corriente caliente y recibe la corriente fría se calcula de esta manera para fluidos, para líquidos, ¿no? WCP por delta T. Y aquí sería, siempre para las corrientes calientes vamos a usar mayúsculas, para las corrientes frías minúsculas. Aquí voy a hacer una WCP más pequeñita y una delta T minúscula. Lo voy a escribir de otro modo. WCP por... Aquí vamos a hacer el delta T. Este delta T se refiere a la diferencia de temperaturas que sufre la corriente caliente. O sea, yo aquí estoy metiendo un fluido a 480 y tiene que salir a 280. Su delta T sería temperatura 1 menos temperatura 2. El WCP de H2 va a ser 2 por 10 a la 4 BTUs por hora, que multiplica a 480 menos 280. Ok, esto me da 4 millones, ¿no? 4 por 10 a la 6 BTU por hora. Eso es lo que está en los apuntes, eso es lo que está en las notas. Abajo de las notas tiene las letras 001, S002, S003S. La S se refiere a que son los apuntes de la materia de síntesis. ¿Ok? Entonces, para el calor que recibe la corriente fría, yo hago algo similar. La corriente fría es la corriente C2. Su WCP es, aquí sería WCP por el delta T. El delta T siempre vamos a manejar para que los números me den positivos. La diferencia de la temperatura más alta con la temperatura más baja, que aquí sería T2 menos T1. Para las corrientes calientes, noten que es al revés. Entonces aquí sería 1.153 por 10 a la 4, que multiplica a T2, que ya no serían los 500 que habíamos puesto inicialmente, serían 460 menos 240. Y esta cuenta me da 2.253.600 BTU hora. ¿Ok? Luego, ¿qué habíamos dicho al respecto? ¿Se acuerdan qué habíamos dicho al respecto? Las cantidades de calor deben ser iguales. ¿Ok? Aquí yo tengo de Q mayúscula. Q mayúscula es igual a 4 millones. 4, 2, 3, 4, 5, 6. 4 millones de BTUs cada hora. La cantidad de calor que necesita la corriente fría me da 2.253.600 BTU por hora. ¿Ok? Entonces, yo les digo que en un intercambiador de calor, la cantidad de calor que sea de la corriente caliente es igual a la cantidad de calor de la corriente fría. ¿Ok? Aquí siempre voy a tomar de los dos números, siempre voy a tomar el menor y con ese voy a hacer cálculos. El menor de los dos tengo 2.253.000 millones. ¿Cuál es el menor? Es el menor. ¿Ok? Es el menor. ¿Y qué pasa con ese número? Se vuelve el limitante y tendríamos que igualar Q mayúscula a lo que vale. Así es. Esta corriente, fíjense bien, tengo 4 millones disponibles. Es como si tuviera 4 millones de BTU disponibles para regalar. Aquí la corriente fría requiere 2 millones. Me va a sobrar calor. Tu micro me hace eco. Como me sobra calor, significa que yo puedo hacer dos cosas. Aquí lo puedo entender de dos modos. La corriente fría va a cumplir con las temperaturas que tiene, así que queda. Pero la corriente caliente le va a sobrar calor. Esto, en otras palabras, pueden desactivar el micrófono para que no se repita.
Y escuchen mi eco, varias veces. Es el de Marshall. Ajá. Ok. Antes de continuar, las sesiones en Zoom pueden durar media hora. Entonces les mandé 2 invitaciones porque pues, la clase vamos a tratar de llevarla de 1 hora. Entonces casi se acaba esta primera mitad. Entonces lo que vamos a hacer es voy a dar por terminada esta primera mitad y vamos a abrir la segunda sesión. Ok, los espero en la segunda sesión. Entonces vamos a cerrar esto. Voy a desconectar esto. Y voy a empezar la siguiente sesión. Ahí les van.